Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a ver brevísimamente la definición de liberalismo, una palabra que está muy en boga en estos días. Muchos movimientos políticos y sociales se autodefinen a sí mismos como liberales y vamos a ver si esto es acorde a la definición clásica de liberalismo. Obviamente, para los aspectos políticos vamos a citar la obra de John Locke y para los aspectos económicos vamos a citar la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, pero también desde el punto de vista de la teoría de los sentimientos morales. Vamos a tratar de definir liberalismo desde estos dos aspectos y vamos a ver si es acorde o no a la definición que hoy en día está tan en boga de qué significa o no ser un liberal. Vamos a ver. El liberalismo es un movimiento filosófico, político y económico propio del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Aboga fundamentalmente por dos aspectos, uno político y otro económico, pero también tiene implicancias filosóficas y morales. Desde el punto de vista político, John Locke, el padre del contractualismo inglés, defendía los derechos individuales, es decir, el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Obviamente, estos derechos son la base de las democracias modernas y de los sistemas constitucionales. Por lo tanto, el reconocimiento de los derechos individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad son la base del liberalismo en lo político. Y por libertad me refiero a todo tipo de libertades, como obviamente la libertad de expresión, de circulación, de asociación, de empresa, etc. Ahora bien, desde el punto de vista económico tenemos a Adam Smith y la riqueza de las naciones. Fundamentalmente lo que Adam Smith sostenía es que en cuanto más libre sea un mercado, es decir, en cuanto menos regulaciones existieran, todos los precios tenderían a un equilibrio regulado por la oferta y la demanda. Esto vendría a simular la metáfora de la mano invisible del mercado, es decir, que el mercado se regula solo. Ahora bien, vamos a ir a los límites o a tensionar lo que plantearía Adam Smith, porque lo que plantea es que cada uno emprende por su propio egoísmo y fundamentalmente buscando el beneficio propio es que termina beneficiando a la sociedad en su totalidad, o lo que también se suele llamar la teoría del derrame. Estos son los postulados de Smith, pero vamos a ver qué significa y qué no significa ser liberal. Atándose de esta libertad de comercio, empresa, asociación y comercio, algunos dicen que el liberalismo quiere decir que básicamente el mercado regule todos los aspectos de la vida humana y que no exista ningún tipo de regulación estatal, como por ejemplo los impuestos, las normativas, las leyes y demás. Esto obviamente no es congruente con el liberalismo planteado por Adam Smith. Si bien Smith reconocía que el Estado tiene que tener su propia esfera y el mercado también, y que es evidentemente conveniente que sea el mercado el cual regule los aspectos económicos, no dejaba de lado la necesidad de existencia del Estado. El Estado obviamente debe proveer seguridad y justicia. ¿Y de qué otra forma proveería estos bienes básicos para la sociedad si no es precisamente a través del cobro de impuestos? Entonces, Adam Smith obviamente estaba a favor de la existencia del Estado, que regule la sociedad mediante leyes y que cobre los impuestos para mantener la seguridad y el bienestar de la población. Estos impuestos debían ser tanto para ricos como para pobres, pero también creía en la progresividad de los impuestos, es decir, que quien más ganase, también el Estado debería cobrarle más impuestos. ¿Por qué? Porque es el más interesado en que el Estado le provea de seguridad, obviamente. Por tanto, si el Estado fuera una especie de hacienda en el cual cada uno aporta según lo que va a consumir, es lógico que el más rico aporte más, pues mejor se va a servir de los bienes del Estado. Por tanto, este es el primer aspecto en el cual estamos viendo que el liberalismo planteado por Smith no se parece a lo que plantean los liberales actuales. La existencia del Estado, su propio ámbito de influencia, el cual es proveer seguridad y bienestar. Esto lo hace mediante el cobro de los impuestos y que cuanto más rico seas, más impuestos debes pagar. Asimismo, Adam Smith asegura que obviamente el Estado debe de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible. El mayor bien a la mayor cantidad. Es base del utilitarismo, una de las ideologías del liberalismo. Y obviamente, ¿cuál es el mayor porcentaje de la población dentro de una sociedad?
fundamentalmente trabajadores y la clase baja o los pobres. Por tanto, el Estado debería de proteger a esas clases frente a otras clases que son más poderosas, las cuales son los ricos. Es obvio, dice Smith, que si los ricos se asocian, charlan, conversan, se van a poner de acuerdo en aumentar los precios, es decir, un monopolio, y esto va a perjudicar a la clase trabajadora, que en principio va a tener que pagar más por todos los bienes que desea consumir, y también se pueden poner de acuerdo los patrones en pagarles menos de lo que equivaldría ese equilibrio de mercado de oferta y demanda. Por lo tanto, los trabajadores se rebelarían, harían huelgas y esas huelgas serían atacadas por los patronos. Obviamente, esto no beneficia en nada a la sociedad ni al equilibrio de mercado. Entonces vemos otros aspectos importantes que, por ejemplo, Adam Smith está en contra de los monopolios porque obviamente violentan la libre oferta y demanda y que este monopolio es producto de la asociación de los ricos. Entonces, Adam Smith estaba a favor de la existencia del Estado, del cobro de impuestos, de que se le cobre más al que más tiene y en contra de que los ricos se asocien en monopolios o bloques de defensa de sus propios intereses. Estamos viendo cómo este Adam Smith se aleja bastante de la visión idealizada que muchos liberales de hoy en día tienen respecto de lo que es y de lo que no es el liberalismo. Obviamente, Adam Smith está a favor de una educación pública que pueda, por así decirse, formar a los ciudadanos que no puedan costearse su propia educación, porque sería lo ideal que cada uno, obviamente, procurase su propio bienestar, pero es cierto que muchas personas no pueden hacerlo. Entonces, vemos que el Adam Smith de la riqueza de las naciones ya es un Adam Smith bastante alejado de esa visión que hoy en día se tiene de qué es y qué no es el liberalismo. Ahora bien, si este les ha sorprendido, hay un último Adam Smith, que es el de la teoría de los sentimientos morales, el cual explica que precisamente vivimos juntos con otros, podemos vivir en comunidad, porque mediante la simpatía, es decir, lo que hoy diríamos la empatía, somos capaces de ponernos en el lugar del otro y sentir lo que éste siente. Entonces, ya no es aquel Adam Smith que decía que obviamente es el egoísmo el que nos procura el alimento, sino que es el Adam Smith que entiende que para vivir en comunidad debemos de ponernos en el lugar del otro y mediante la imaginación sentir lo que éste está sintiendo o padeciendo. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo pantallazo, esta pincelada que quería dejarles del liberalismo para matizar a los autores. Esto es algo que siempre digo en el canal, no es todo blanco o negro, no es como te lo pintan o te lo venden. La mayoría de los autores son complejos y ellos mismos han pensado las propias diatribas o distorsiones que se podrían dar de sus propias teorías. Bueno, sin más. Si te ha gustado, déjame un like, compártelo para que este sea un gran canal de divulgación de la filosofía y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.